Dios les bendiga a todos, hermanos, ricamente. Lindo estar aquí adorando a nuestro Dios, ¿verdad? Gloria a Él. Vamos a continuar con una serie pequeña con el Salmo 22. Entonces les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 22. Salmo 22. Hoy vamos a leer, a ver los versículos del 6 al 11, pero vamos a ir leyendo todo el Salmo. El título que hay aquí en mi Biblia de este Salmo dice: un grito de angustia y un canto de alabanza. ¿Verdad? Dice así la palabra del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que bendiga su palabra en esta mañana y que nos hable al corazón. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí todos reunidos adorando tu santo nombre. Gracias por los cantos que hemos elevado a ti, Señor. Gracias por las oraciones que hemos ofrecido a ti en esta mañana, Señor. Gracias por las respuestas a las oraciones. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está siempre guiándonos, siempre fortaleciendo nuestra fe, Señor. Y ahora, Señor, bendice tu palabra, que tu palabra caiga en nuestros corazones, Señor, y nos transforme, nos ayude a ser mejores cristianos, mejores hombres, mujeres, hombres que te adoran, que te aman, que deseamos, Señor, vivir para ti en todo lo que hagamos y para tu gloria, Señor. Bendice, Padre, a esta iglesia y bendice las demás iglesias reformadas y presbiterianas, Señor, pero también todas las iglesias donde se alaba y se glorifica tu nombre en verdad. Señor, toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo 6 dice:
mas yo soy gusano y no hombre. Recuerden que estos salmos, ¿verdad? Este es un salmo mesiánico, es un salmo que habla, hace 1000 años que escribió David este salmo. Él describe casi como si estuviera debajo de la cruz, ¿verdad? Como si él estuviera viendo todo lo que estaba pasando en la cruz en ese momento, en el sacrificio de Cristo. Y estos salmos, hermanos, nos hablan de exactamente del Mesías. La semana pasada les había dicho que este salmo fue escrito, como dije, hace unos 1000 años y describen los sufrimientos de Cristo, igual que el libro de Isaías. El capítulo 53 de Isaías es un capítulo, ¿verdad?, que usted lo lee y usted, ¿verdad?, dice, terrible, ¿verdad?, cómo describe Isaías 600 años antes también los sufrimientos de Cristo por nosotros. Y este salmo empieza, el versículo 6 empieza, mas yo soy gusano y no hombre. ¿A cuánto les gustan los gusanos? Tener un gusanito en la mano. Ojalá esos peludos que le anden ahí en la mano, en el brazo, ¿eh? ¿Les gustaría? O hay unos que son como resbalosillos, babosos, ¿verdad? Así como esos gusanos, ¿verdad? Que a algunos no les gusta, yo no sé, ¿verdad? Yo no les tengo tanto miedo, pero hay gente que le tiene mucho miedo a los gusanos. Los gusanos y las babosas, esos no son insectos, porque los insectos tienen 6 patas normalmente, ¿verdad? Un insecto tiene 6 patas, 2 antenas y un exoesqueleto. No es un esqueleto como el nuestro, sino un exoesqueleto. Es una cubierta dura que recubre todo su cuerpo como los abejones, ¿verdad? Hay unos que son duros, muy duros. Eso es un exoesqueleto. Los gusanos tienen cuerpos blandos, normalmente son blandos y húmedos, ¿verdad?, resbalosos. Y no tienen brazos ni piernas y se mueven normalmente arrastrándose, ¿verdad? Hacen ahí, así en la tierra. Esta mañana, hermanos, vamos a ver a través de este salmo la terrible humillación y sufrimiento a los que se sometió nuestro Señor Jesucristo para ser nuestro gran Salvador. Pero eso tuvo un precio. Que usted pueda decir, Jesucristo es mi Salvador, piense, medite en el precio que eso significa, que Cristo sea nuestro Salvador. Y quiere el Señor en esta mañana, hermanos, que vayamos interiorizando, o que estemos interiorizando y meditando por lo que pasó Jesús por usted en la cruz y por mí. El salmista dice que en su agonía el Señor llegó a ser el más inferior de los animales. Es que un gusanito es, ¿verdad?, ahí andan en la tierra, es nada, un gusano. Hay una diferencia infinita, hermanos, entre la condición que él tenía majestuosa en los cielos, el Rey del universo, el Creador del universo, la gloria que él había disfrutado durante toda la eternidad, a la condición insignificante a la que llegó a someterse por amor a la humanidad caída. Después de ser el creador, el Señor de todo el universo, lo es, ¿verdad? Pero él se hizo como un hombre débil, igual que nosotros,
Es más, como un gusanito, dice él, ¿verdad? Para sufrir en la cruz del Calvario. Recordemos que también estamos previos a la Semana Santa. Ya dentro de unas semanas estamos celebrando la Semana Santa y estamos recordando y meditando la muerte de Jesucristo por nosotros y luego la resurrección gloriosa de Cristo, ¿verdad? Entonces, estamos en la época de Cuaresma, según el calendario litúrgico, estamos en la Cuaresma, 40 días antes de la Pascua, de la resurrección de Cristo, y normalmente es una época de recogimiento, de meditación, ¿verdad? Y la Iglesia Católica Romana lo hace, y eso no son cosas malas. No sé en cuál es el sentido, pero el sentido verdadero es sí, meditemos, hermanos, ¿por qué Jesucristo es mi Salvador? Por lo que tuvo que pasar, hacerse como un gusanito. Por usted y por mí. El creador de todo lo que existe convertido en un despreciable gusano. Un animal que, como dije al principio, de manera instintiva produce una reacción de asco. Uy, qué asco, un gusano, ¿verdad? Un gusano, dice uno. Y desprecio en las personas. No lo quieren tocar. El apóstol Pablo intentó expresar este grado de humillación al que Cristo se sometió voluntariamente en Filipenses 2, el famoso Filipenses 2, que busquemos, hermanos, le voy a pedir que lo busquemos. Filipenses 2, del 5 al 8. Este es un buen recordatorio de la humillación de Cristo. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor, 5 al 8. Pero Dios, dice el 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos. No, perdón, estoy en Efesios, disculpen. Filipenses es, ¿verdad? 2, del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz. El apóstol dice, hermanos, que siendo Dios se hizo hombre, pero no un hombre cualquiera, sino un siervo, un esclavo, uno de aquellos que no tenía derechos. Un esclavo no tiene derechos. Pero no solo esto, sino que llegó a sufrir, hermanos, la muerte en la cruz, un tormento y humillación que solo era al que solo eran sometidas las personas más bajas de la sociedad. Y eso lo hizo por usted y por mí, hermanos. Es que si meditamos en esto, hermanos, uno dice, pero Dios, solo nos queda dar gracias, ¿verdad? También el profeta Isaías, en el capítulo 53, ¿verdad?, describe, él da la idea. En el capítulo 53, él dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos?
capítulo 53, 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí Isaías muestra cómo su aspecto físico había quedado completamente desfigurado en la cruz. En la película de Gibson, ¿verdad? Mel Gibson no sé si han visto esa película, como La Pasión de Cristo, ¿verdad? La dan ahí. Bueno, ahí vemos ahí un poco la forma del rostro de Jesús, ¿verdad? Desfigurado. Ya no parecía un hombre, completamente desfigurado. Entonces meditemos, hermanos, todo eso por su amor a nosotros. En la cruz, Cristo fue despreciado por aquellos a quienes Él venía a salvar. A su pueblo, a los que venía a salvar, fue despreciado. Y hoy en día, hermanos, todavía muchísima gente sigue despreciando el sacrificio de Cristo. Versículos 6 al 8 dice, bueno, nos describe esto, ¿verdad? Que Él es como un gusano, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer, 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. En el estado de humillación a que se sometió el Señor, Cristo quedó totalmente a merced de sus enemigos. Recuerden, Él estaba clavado en la cruz. No se podía mover ahí, no se podía defender. Totalmente a merced de sus enemigos. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, fueron hasta el lugar donde estaba siendo crucificado para escarnecerle. Esta palabra es burlarse. Lo que fueron a hacer a la cruz, sus enemigos, fue a escarnecerle y a menospreciarle. Todo cuanto ellos podían menospreciarlo. Pensemos en esto, hermanos. Mientras el Santo Hijo de Dios sufría la maldición de la ley por los pecados de los hombres, en lugar de darle gracias, se juntaron para expresarle todo su odio y menosprecio que por él sentían, mientras él estaba ofrendando su vida por los pecadores. En lugar de mirar a la cruz y decir, fue por mí, esto fue por mí. Cuando nosotros vemos la cruz, hermanos, vea, esto es que Él estaba ahí por usted. Fue por mí. Más bien ellos aprovecharon el momento para insultarlo a más no poder. Y como un subpunto, en la cruz podemos ver las burlas y el menosprecio de los hombres contra Dios. Observemos un poquito con más detalle sus burlas. Versículo 8, se encomendó a Jehová, dice el versículo 8, líbrele Él, sálvale, puesto que en Él se complacía. Como dijo David en el Salmo 57:4, que eran hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Eso es lo que iban a hacer, llegar a hacer a la cruz, ¿verdad? A humillarlo, a menospreciarlo, a ofenderlo. Cada palabra que ellos decían era para causarle todavía mayor dolor y mayor humillación. Ellos lo odiaban, hermanos. Lo odiaban. Sin duda eran palabras diabólicas. Versículo 6, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Ustedes han visto como cuando alguien desprecia a alguien, estira la boca, hace como, o sea esto, hay un gesto así.
¿Qué le pasa? Eran gestos malvados, reservados solo para aquellos quienes se siente el mayor desprecio, ¿verdad? Sálvele, no se encomendó al Señor. Hermanos, esta actitud del pueblo de Israel es increíble, fue increíble. Aquel ante quienes los mismos ángeles se cubrían su rostro. Recuerden Isaías 6, que los ángeles para no ver su gloria y lo adoraban, como dice Isaías 6. Estos hombres que estaban ahí no tienen ningún temor de hacer muecas y burlarse del Hijo de Dios, de su Salvador. Y esto es porque a sus enemigos no les bastaba solo con su muerte, hermanos. ¿Por qué estaban ahí? Ellos querían escarnecerle hasta el final, hasta que él muriera. Querían burlarse de él. Así que se movían a su alrededor, burlándose de su fe y sus oraciones. Su argumento era como: si Dios realmente le ama, estaría a su lado en la cruz y lo defendería, pero en lugar de eso le ha abandonado. Ese era el argumento que ellos tenían. Si Dios fuera su Dios, le ayudaría. Ciertamente el Señor les había hablado muchas veces del gozo que le causaba la relación única que él tenía con su Padre. Él siempre le está diciendo: mi Padre y yo, ¿verdad? Uno somos. Y en esos momentos, cuando más lo necesitaba, hermanos, ¿dónde estaba su Padre? Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Y es como lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Muchas de nuestras oraciones: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me has desamparado? Pero ellos no entendían el plan de Dios, hermanos, para salvar a su pueblo. Ni nosotros lo entenderíamos si el Espíritu Santo no nos hubiese abierto los ojos espirituales para ver, como veíamos en la escuela dominical esta mañana. Es que para que nuestra salvación se cumpliera en ese momento, el Padre de Jesucristo, el Padre Celestial, tenía que permitir todas aquellas injurias hacia su Hijo sin intervenir. No podía intervenir. Y por amor a nosotros, hermanos, nuestro Padre Celestial esperó 3 días para resucitarle. Pero lamentablemente no todos vieron y creyeron en la resurrección de Cristo. Tristemente, hermanos, este acontecimiento ha quedado oculto al resto del mundo impío. Los impíos no entienden ni la muerte ni la resurrección de Jesucristo. No entienden todo eso que pasa en Semana Santa, que ven en las películas. Nada más tal vez les causa dolor, lástima, pero no entienden lo que está pasando ahí. De alguna manera, hermanos, la respuesta definitiva de Dios a las críticas que su Hijo recibió en la cruz todavía no les queda claro a muchos. Pero un día será manifestado plenamente en la segunda venida de gloria de Jesús. Cuando Él venga por segunda vez, ahí toda rodilla se doblará, todo ojo lo va a ver y van a entender, pero ya para muchos va a ser muy tarde. Para muchos va a ser muy tarde. En la cruz, hermanos, Cristo pone al descubierto la maldad del corazón humano. Si usted quiere ver la maldad de nuestro corazón, porque todos estamos aquí, meditemos en la cruz del Calvario.
Todo lo que pasó alrededor de la cruz nos sirve, hermanos, para darnos una idea exacta del grado de maldad que hay en el corazón humano. El grado de maldad que hay en nosotros. Usted ve a los niños, muchos niños, 14, 15 años, como sicarios, matando a la gente pero es que ni se les para el pelo, ¿ah? Es una maldad que hay en esos muchachos terrible. Ellos no conocen de Dios. Nunca han oído de la cruz y si lo han oído no entienden. Pero nosotros, hermanos, no estamos tan lejos, tan alejados de esto. Nosotros no estamos tan alejados de esto. Por un lado, vemos en la cruz la falta de gratitud hacia un Dios que se sacrifica por el hombre, un Dios sufriendo por nosotros, por nuestros pecados, y por otro lado vemos en la cruz el odio arraigado en el corazón del hombre, que si fuera posible, le llevaría a matar a su propio creador, y eso fue lo que exactamente el hombre hizo. Mataron a su mismo creador. El apóstol Pedro escribe en Hechos 3, 13, 15, dice así: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, les dice Pedro, a quien ustedes entregaron y negasteis delante de Pilato, cuando este había resuelto ponerle en libertad. Recuerda que Pilato, hasta el mismo Pilatos, no encontraba nada en él. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis se os diese un homicida cuando escogieron a Barrabás. Y matasteis, dice Pedro, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Ustedes mataron a Dios, bueno, a Jesús, ¿verdad? Humanamente, siendo Dios. Hermanos, cuando vemos la cruz de Cristo, esta cruz nos revela, por un lado, el amor de Dios, pero también nos muestra la maldad, como dije, del corazón humano, como no lo hemos visto nunca en otra parte. Ahí vemos la maldad de nuestros corazones. Cuando vemos el odio del ser humano contra Dios manifestado en la cruz, podemos decir, hermanos, que la maldad de los grandes genocidas como Hitler, como Stalin, como Netanyahu ahora, que está arrojando bombas sobre niños y mujeres, nos parece, esa maldad que hacen estos hombres nos parece nada comparado a lo que vemos en la cruz. Lo que pasó en la cruz fue peor que eso, hermanos. La maldad del corazón humano fue desenmascarado en la cruz. Repito, si usted quiere ver la maldad del corazón humano, vuelva a ver hacia la cruz. Recuerde, medite en esos acontecimientos. Tal vez nosotros pensamos, ustedes, y eso es muy común, nosotros pensamos que si nosotros hubiésemos estado ahí, no habríamos hecho lo que ellos hicieron. ¿Verdad? ¿Cuántos piensan así? No, nosotros jamás, ¿cómo voy a hacer una cosa de esas? Tal vez eso es lo que pensamos, pero eso no es cierto, hermanos. No es cierto. Vea, por ejemplo, que los que eran sus amigos, sus más cercanos, lo abandonaron
Uno de ellos lo vendió por 30 monedas de plata, mientras que otro de sus amigos le negaban con juramentos: no, yo no lo conozco. Pedro, ¿verdad? Su amigo, Judas. Y si eso hicieron aquellos de los que se esperaría, hermanos, que estuvieran a su lado ayudándole, apoyándole, ¿qué podemos pensar de sus enemigos? Todos los hombres yo creo que todos los hombres estamos representados en la cruz del Calvario. Ahí estaban judíos y gentiles. Ahí estaban los religiosos judíos y los gobernantes romanos. Ahí estaban los alguaciles del templo. Ahí estaban los soldados de Pilato y de Herodes, las multitudes judías y los discípulos de Jesús, todos representados al pie de la cruz. Y todos por igual, hermanos, mostraron la maldad del corazón humano. Todos, aún sus discípulos, en ese momento. Pero ¿por qué el Señor, hermanos, despertaba y despierta todavía tanto odio entre las personas? ¿Qué les había hecho Jesús de malo a la gente? El apóstol Pedro, que lo acompañó durante 3 años en su ministerio, lo resumió en Hechos 10, 37, 38, con estas palabras: escuchen: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo, escuchen esto, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué andaba haciendo Jesús? ¿Qué vino a hacer? El bien, hermanos. Sanaba enfermos, echaba demonios. A todos los que estaban en problemas, Él les ayudaba. Él vino a hacer el bien y lo mataron sus mismos a los que Él vino a salvar. Un comentarista dijo esto: solo podemos encontrar una explicación de por qué hay tanto odio para Jesús, y realmente no nos gusta esto, dice el comentarista. Se trata de ese mezquino sentimiento que surge en nosotros cuando somos colocados frente a alguien que nos supera moralmente. Es la misma actitud de Caín. ¿Recuerdan a Caín? Que llegó a cometer homicidio contra su hermano Abel. ¿Por qué? Simplemente porque las obras de Abel eran justas y las obras de Caín eran malas. Entonces, cuando se coloca moralmente Abel con Caín, hay un odio, hay un desprecio, ¿verdad? Hay una envidia de que mi hermano es mejor que yo, moralmente hablando. Y por supuesto, la perfección de Cristo pone en evidencia nuestro pecado. Compárese usted si usted se compara conmigo, usted dice: yo soy mejor que don Roberto. Claro, soy más carga que don Roberto. Pero compárese con Cristo. La perfección de Cristo pone en evidencia, hermanos, nuestros pecados. Los pone en evidencia. En la cruz, Cristo no manifestó ningún sentimiento de venganza contra sus enemigos. Él no manifestó nunca odio contra sus enemigos.
El cuadro que tenemos en la cruz, hermanos, nos sobrecoge. Jesús, siendo objeto central del odio del hombre, ¿verdad? Ahí estaba toda la maldad del hombre, no respondió a sus burlas. Sus pensamientos nunca se apartaron de su Padre en ningún momento. Hermanos, qué buen ejemplo para que también nosotros podamos enfrentar el odio de otros. Hay personas que no nos quieren. ¿Y cómo actuamos nosotros cuando alguien nos odia o no nos quiere o nos desprecia? Nosotros queremos pagarle con lo mismo. Pero los pensamientos de Cristo siempre estaban centrados en su Padre Celestial. Y eso nos debe ayudar a nosotros también cuando sufrimos lo mismo. Y todo esto nos lleva a meditar en la grandeza de su amor. Cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. Cuando estaba siendo crucificado, Jesús dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Qué palabras, ¿verdad, hermanos? A los que lo odiaban, a los que lo estaban escarneciendo, se burlaban de él. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es un ejemplo para nosotros, cuando nos sentimos atacados también. Y un poco antes de prenderle, de apresarlo, dijo a sus discípulos que si en ese momento él pidiera al Padre 12 legiones de ángeles, el Padre se los daría instantáneamente. Sí, hermanos, es que es interesante, ¿verdad? Esto. Y les hago una pregunta: ¿quién de nosotros permitiría que le humillaran, teniendo en su mano para librarse de esa humillación, para vengarse de esa persona? Y en esto también se demostró, hermanos, su gran perfección. Su renuncia a todo intento de defenderse pudiera parecer para algunas personas un acto de debilidad, pero es todo lo contrario. Él demostró un increíble poder en todo momento, controlado por su amor y su deseo de glorificar al Padre. Él podía en ese momento destruir a todos sus enemigos. Él puede hacerlo todavía. Pero su amor es lo que no lo hace, en su amor. Jesucristo tenía poder, un poder bajo control. Eso es lo que significa el significado de mansedumbre. Recuerdan que es un fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Un atributo que caracterizó siempre a nuestro Señor. La mansedumbre. Sean mansos como yo, dice. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Interesante esto, ¿verdad? Jesús nos dice que seamos, aunque tengamos el poder de defendernos de las humillaciones y las cosas que nos pueden hacer otros seres humanos, nosotros tenemos mansedumbre, debemos tener mansedumbre. Poder, sí, podemos contestarle lo mismo, pero el amor de Cristo me contiene. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vea el resultado: hallaréis paz para vuestras almas. Cuando usted se venga de alguien, cuando usted le paga odio con odio, usted no tiene paz, nunca va a tener paz. Si usted lo hace al contrario, dice: hallaréis paz para vuestras almas.
En la cruz, Cristo logró restaurar a la humanidad caída. El apóstol Pablo lo dice así en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Lo que la humanidad había perdido en Adán, cuando Adán cayó en pecado y arrastró a toda la humanidad en ese pecado, Cristo lo ha recuperado mucho más en la cruz del Calvario. En este sentido es interesante, hermanos, pensar en la palabra exacta que el salmista utiliza para gusano. Gusano. Se trataba de un gusano especial del que se extraía el costoso tinte escarlata o carmesí que los ricos usaban en sus vestimentas y que fue también empleado en las telas del tabernáculo y en las vestiduras del sumo sacerdote. De ese gusanito, de un gusano, ¿verdad?, se extraía, esa es la palabra que usa el salmista. De ese gusano se extraía el preciado tinte que era necesario para esas ropas costosísimas que había en ese tiempo. Para eso el gusano debía ser estripado y salía esa tinte. No sé cómo lo harían. Pero todo esto, hermanos, eso nos recuerda que las espléndidas vestiduras de nuestra salvación, porque usted tiene una vestidura de salvación que Dios le ha dado, ¿verdad? Y esas espléndidas vestiduras son el producto del sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre preciosa que fue derramada es lo que nos limpia de todos nuestros pecados, como el gusanito es estripado y ese extracto sirve para telas costosísimas. Así nuestras vestiduras fueron lavadas. Metafóricamente hablando, estoy hablando en metáforas, por el único sacrificio del único ser perfecto que ha vivido en este mundo. Por último, los dos últimos versículos nos hablan de la confianza constante de Cristo en su Padre. Versículos 9 al 11 dicen: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, hermanos, como hemos visto, no tenía ningún apoyo a su lado. Nadie le ayudaba. Dios le había desamparado. Sus discípulos habían huido para salvar sus vidas y el resto de las personas se burlaban de él. Pero ninguna de estas cosas, hermanos, lo llevó a perder su confianza en Dios. Nunca en Dios su Padre. Ni tampoco caer en la desesperación. Vea cómo dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. ¿Qué significa esto, hermanos? Normalmente los hombres somos proclives a buscar a Dios cuando tenemos problemas. ¿Cuándo es que usted busca a Dios? Lo busca cuando está en problemas. Cuando está bien, casi no se acuerda de él, pero cuando está en problemas, ahí lo buscamos.
Pero no era así en el caso de Cristo. Él buscaba a Dios siempre, a Dios su Padre. Recuerden que aquí estamos hablando del Cristo que es Dios, pero en su forma humana, ¿verdad? Él vino, se hizo hombre como nosotros, siendo Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y estamos hablando de este Cristo. Y Él oraba a su Padre, siendo Jesús hombre, oraba a su Padre. Y Él siempre puso su confianza en su Padre. Él buscaba esa relación constante con su Padre. Y esa relación que venía desde su concepción, desde su nacimiento. Tú eres el que me sacó del vientre, dice, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Al hacerse hombre y nacer como un niño, Él se hizo voluntariamente vulnerable. Un niño recién nacido es una persona muy vulnerable. Y en esos momentos dependía enteramente del cuidado de Dios, del cuidado de su Padre. Y ya en aquellos momentos, en aquellos primeros días de su vida, Dios le había defendido recuerdan, en los intentos de Herodes para matarlo siendo un bebé. Y él mandó a matar a todos los niños hasta 2 años. Y ven el cuidado de Dios sobre su hijo. Y esta es una verdad tremenda. Aquel que creó el universo llegó a nacer, hermanos, como un niño indefenso en Belén. Pero su padre siempre estuvo cuidándolo. Y ahora en la cruz, donde estaba colgado, él ahí volvió a sentirse totalmente vulnerable. Nadie le podía ayudar. Pero nada, aún así nada le hizo cambiar en su forma de confiar en su Padre. Y la misma dependencia que él había tenido de Dios cuando era un recién nacido, es la misma que ahora tiene en la cruz a punto de enfrentarse a su muerte. No te alejes de mí, dice. Le pide a su Padre, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. Porque no hay quien me ayude. Esas son sus palabras. Oh hermanos, seguramente es a esto a lo que se refiere el Señor cuando dijo en Mateo 18:3 a sus discípulos: si os volvéis y os hacéis como niños, si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño siempre depende de sus padres, de su mamá, especialmente, y de su papá, ¿verdad? Siempre él va a depender y siempre está pensando en sus padres, porque él es totalmente dependiente. Y dice Mateo: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto significa, hermanos, que nosotros también como un niño debemos tener esa confianza con nuestro Padre Celestial. En todo tiempo, en todo momento. Tiempos buenos, tiempos malos. Padre, yo confío en ti. No te alejes de mí, Señor. Hermanos, la fe que salva implica el mismo tipo de confianza. Si usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús, en el Cristo crucificado, hermanos, esa es la fe, esa es la fe que lo salva. Tener esa confianza. Sí, yo soy un pecador, yo soy vulnerable, yo fallo, Señor, pero tú eres mi Dios. La fe que salva implica esa confianza
y dependencia de Dios, igual que el niño tiene de sus padres. Que Dios, hermanos, nos dé esa misma confianza. Aunque estemos en los momentos más difíciles de nuestras vidas, Padre, sé que estás ahí conmigo. Sé que me ayudarás en todo tiempo. Hermanos, que Dios los bendiga, que podamos meditar, hermanos, interiorizar este salmo, ¿verdad? Estas cosas que hemos visto hoy, estas palabras de Jesucristo, ¿verdad? Que podamos seguir meditando en estos días sobre las palabras de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, muchas gracias, Señor. Nos has hablado hoy a nuestra mente, a nuestro corazón. Y es increíble, Señor, cómo todos los sufrimientos que tú sufriste siendo Dios, pudiendo, Señor, destruir a tus enemigos, te sometiste a todo eso por amor a nosotros, porque era la única forma. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados y no podía ser otro hombre, no podía ser un animal. Tú eras el Cordero, el único Cordero perfecto, Señor, que podía pagar por nuestros pecados. Así es que tenías que someterte a esas sufrimientos.